Buenas tardes. Yo os noto más cansados que esta mañana. ¿No? ¿Habéis echado una buena siesta o no? Algunos sí, pero os noto muy cansados, ¿eh? Pero tranquilos, si alguien se duerme, le pediremos un testimonio en aquel momento. Así que... Vale, ya hemos hecho la lectura del pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 10. Vamos a intentar refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que veíamos esta mañana. Vimos que el centro de la epístola versa sobre los falsos maestros. Lo que no dije es que quizás Pedro enfoque su atención más bien en el estilo de vida de los falsos maestros que en su doctrina, porque la doctrina falsa siempre lleva a una conducta errónea. Las dos cosas van cogidas de la mano. Si empiezas a enseñar que ciertos textos éticos del Nuevo Testamento son para el siglo I, probablemente será porque quieres conduciros de maneras que no están conformes con lo que dice el Nuevo Testamento. La ética y la doctrina suelen ir cogidas de la mano. Puesto que estos falsos maestros se están burlando de la sola idea del retorno de Cristo y por lo tanto de la sola idea de que tendremos que dar cuentas, quitan de un plumazo una de las fuertes razones por las que nos conducimos como nos conducimos. Es decir, tendríamos que comportarnos bien sencillamente porque amamos al Señor. Pero en la práctica, nuestro amor no es muy fuerte y por lo tanto esta motivación se va diluyendo. Y en la práctica, el temor de que tendremos que dar cuentas al Señor cuando Él aparezca, llega a ser una motivación más fuerte para conducirnos correctamente. No sé si estáis de acuerdo, pero esto lo encuentro en mi experiencia al menos, que mi amor al Señor es muy pobre y por lo tanto si solamente dependiera del amor, yo no tendría mucha motivación para vivir conforme a la ética del Nuevo Testamento. Necesito el estímulo adicional de saber que un día estaré delante del Señor dándole cuentas de mi vida. Pero esta sola idea desaparece si no hay segunda venida, si no hay juicio final. Y esto es lo que los falsos maestros estaban diciendo. Como dije esta mañana, esto parece muy lejos de nosotros, porque en nuestras iglesias nadie está negando la segunda venida. Pero en algunos sectores del mundo protestante, la segunda venida sí que se niega. En mis tiempos universitarios, me cuesta acordarme de ellos, pero había muchos estudiantes de teología en la universidad y algunos de ellos eran evangélicos. Y estos estudiantes evangélicos sufrieron muchísimo durante la carrera, porque casi todos los profesores
eran de tendencia teológica liberal. Negaban la divinidad de Cristo, negaban la resurrección literal de Cristo y, por supuesto, cuestionaban la segunda venida. Una de las preguntas que tuvieron estos alumnos en el examen final fue que tenían que discurrir sobre la idea siguiente. La iglesia primitiva esperaba el pronto retorno de Jesucristo, pero no captaron que Cristo ya volvió en Pentecostés. Y esta es la única venida de Cristo que tenemos derecho a esperar. ¿Entendéis la sutileza? Porque Cristo sí que vino en la persona del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, algunas de las promesas acerca de su retorno parecen encajar posiblemente dentro de lo que ocurrió en Pentecostés. Pero estos profesores querían anular la posibilidad de una segunda venida. Bueno, este va a ser nuestro tema cuando lleguemos a los pasajes de Pedro sobre la segunda venida. Pero captáis que quien pone en tela de juicio la segunda venida también elimina la razón principal por la que debemos portarnos bien. Cuando eras más pequeño, tus papás te decían, pórtate bien o si no cobrarás. Y esta idea de cobrar es lo que hacía presión sobre ti para no portarte mal. Y es la idea de que vamos a cobrar cuando Cristo vuelva, el que puede hacernos vivir santamente ahora. Los primeros lectores también estaban en peligro de perder su esperanza en la segunda venida y con ello perder esta motivación para la santidad. Pedro entonces ve la necesidad primero de confirmar las bases sobre las cuales se funda nuestra esperanza de la segunda venida. Esto es las secciones B de nuestro quiasmo. Pero estamos todavía en la sección A, y en segundo lugar, Pedro necesita exhortar a los creyentes a que no se dejen arrastrar por la inmoralidad de los falsos maestros, sino que se dediquen a una vida de santidad. Sed santos, porque Cristo pronto vuelve y establecerá definitivamente el reino de Dios. Este es A1. Y A2, al final de la epístola, es ser santos porque somos los herederos de nuevos cielos y una nueva tierra en la cual mora la justicia. Y es absurdo practicar el materialismo, el hedonismo y otros ismos si todo este mundo se va a destruir por fuego. Tenemos que vivir anticipadamente según los valores de aquel reino venidero. Como leímos esta mañana, pero no lo comentamos, si vamos a vivir vidas santas, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Final del versículo 4. Y hemos de huir de la corrupción que nos rodea, porque
hemos sido llamados a ser un pueblo santo. Hemos sido apartados. Algunos sabéis que cuando hablo con jóvenes acerca de la santidad, suelo decir que ser santo es ser bicho raro. Y les invito a los jóvenes a repetir conmigo: yo soy un bicho raro. Así que pido ahora que todos los que sois jóvenes, es decir, que no hayáis cumplido 40 años, repitáis conmigo: yo soy un bicho raro. Yo soy un bicho raro. Bueno, menos mal. Somos bichos raros en cuanto a la sociedad que nos rodea. Somos diferentes. Aleluya. Para la gloria de Dios y de mucha honra. Sois príncipes y princesas en la casa de Dios. Por esto exige de nosotros otro estilo de vida. Y después de nuestra llamada a la santidad, a ser bichos raros, a ser diferentes, un pueblo escogido, un pueblo para Dios, no vamos a volver al fango y revolcarnos como cerdos en el fango. ¿Sí o no? Esta es la cuestión. Negativamente tenemos que huir de la corrupción. Huir de la corrupción puede ser absolutamente literal en algunas situaciones. Pensad en José y la esposa de Potifar. Tuvo que huir. Hay ciertos sitios a los que no debemos ir porque conocemos nuestra debilidad, la tentación de la carne, y por lo tanto preferimos no someternos a esta presión de la tentación. Sencillamente no vamos a ir. Hay ciertos programas, ciertas películas que diremos no voy a verlo, porque sabemos que esto va a causarnos mala influencia. Y somos sabios que si aprendemos a huir, a guardar distancia. Positivamente, tenemos que buscar la santidad. Y Pedro en esta sección está elaborando básicamente 3 ideas. En primer lugar, la necesidad de nuestro empeño y esfuerzo en el desarrollo de la vida de fe. Si somos pasivos y sencillamente vamos por la vida sin tomar determinaciones, no avanzaremos. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que esforzarnos. Tenemos que nadar contracorriente en el mundo en el que vivimos. Pero desgraciadamente, en muchos casos tendremos que nadar contracorriente en nuestra misma iglesia local. No podemos permitir que la iglesia, los hermanos que nos rodean en la iglesia local, nos marquen las pautas de lo que significa ser creyente. Nuestro modelo no son los hermanos en la iglesia, nuestro modelo es Cristo. Y aspiramos a llegar a la perfección de Cristo, no a la perfección del pastor, excepto en la medida en que él es un reflejo genuino de Cristo. En segundo lugar, Pedro establece la razón por la que nuestra diligencia es posible, porque Dios ha suplido los recursos necesarios. Los recursos de la gracia de Dios no hacen que nuestro esfuerzo
sea innecesario, hacen que nuestro esfuerzo valga la pena. Lo que acabo de decir creo que es muy importante. Los recursos dados por Dios no hacen que nuestro esfuerzo sea innecesario, hacen que nuestro esfuerzo valga la pena, porque debido a estos recursos podemos ir avanzando. Y en tercer lugar, Pedro va a establecer cuál será la consecuencia de nuestro esfuerzo en base a los recursos de Dios. Será una amplia entrada en el reino eterno. Esto va a ser nuestro tema mañana, pero lo menciono aquí. Hay pues dos razones poderosas por las cuales debemos esforzarnos. En primer lugar, porque Dios suple los recursos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas. Por lo tanto, podemos esforzarnos. En segundo lugar, porque el deseo de Dios es que lleguemos bien a la meta. Y la meta no es otra sino parecernos al Señor Jesucristo. Si no nos esforzamos, estamos sin excusa, porque Dios pone a nuestra disposición todo lo que necesitamos. Y si no nos esforzamos, somos tontos, porque estamos descuidando la verdadera meta de la vida. De nosotros depende. Yo puedo ir repitiendo frases así hasta cansaros. Pero si no tomáis decisiones concretas, todas estas palabras van a ser vanas. Y a lo mejor las mías son vanas, pero creo que todos estamos de acuerdo de que las exhortaciones de Pedro no son vanas. Aunque las iniciativas en la salvación siempre proceden de Dios mismo, y al final todos reconocemos que nuestro progreso en la salvación es de pura gracia, sin embargo, no vamos a alcanzar la meta si no nos esforzamos. Y esto es el énfasis del texto que tenemos hoy, esta tarde, por delante. Tenemos que seguir a la meta, tenemos que examinarnos a ver si realmente nos estamos esforzando en la correcta adquisición de valores espirituales, o si nos hemos vuelto perezosos, gandules en la vida cristiana y no estamos avanzando como Dios quiere. Pedro está escribiendo a creyentes y por lo tanto da por sentado que tienen fe. Uno no puede ser creyente y no tener fe. Y está escribiendo a personas que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y yo estoy hablando mayormente, al menos, a personas que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Puesto que ya tienen fe, Pedro no machaca esta necesidad, pero sí que dice: poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Y luego una serie de más cosas, otros valores que tenemos que adquirir. Algunos comentaristas trazan esta lista de valores: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor,
como si representaran una especie de escalera. Para subir al segundo peldaño tienes que haber subido al primero antes, y luego vas subiendo un peldaño tras peldaño. Es posible que algunas de esas virtudes difícilmente sean adquiribles si no hemos construido ya la base anterior, o si no hemos subido un poco esta escalera. Pero otros comentaristas, y yo entre ellos, opinamos que no es cuestión de primero tener que haber conseguido virtud para luego empezar a estudiar la cuestión de conocimiento. Más bien es cuestión de ir avanzando en todas estas áreas. Tenemos una carrera por delante en la cual hay todas estas asignaturas. Y tenemos que empezar a estudiarlas todas desde el principio, porque al final viene el examen y ya veremos si hemos adquirido todas estas virtudes. Así que en este sentido voy a entenderlo. Por ejemplo, sería muy extraño si Pedro estuviese diciendo que solo podemos empezar a amar si hemos cubierto ya todos los pasos previos. Porque, según Pablo en Gálatas, amar es la primera manifestación del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, y luego un montón de cosas más. Por eso entiendo que tenemos que ir adquiriendo estas virtudes todas a la vez. ¿Dispuestos entonces a estudiar estas asignaturas? ¿Sí? Amén. Primera asignatura, virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Es curioso que esta palabra no aparece mucho en la Biblia. Sí que era una palabra muy frecuente en escritos seculares de aquel momento. Todos los emperadores romanos querían tener virtud. Incluso un nefasto como Nerón o Calígula estaban preocupados por su reputación virtuosa. ¿Qué quiere decir virtud? En el sentido secular, la virtud de algo consiste en la esencia de este algo. Por ejemplo, la virtud de un cuchillo es que corte bien. La virtud del café es que sepa bien y te espabile. La virtud de un caballo es que corra mucho y te deja montarle. Cada cosa tiene su virtud, que es su esencia. ¿Cuál es la esencia